Muy bien, pues estamos listos. Oigan, pues, ¿quién vino la semana pasada? ¿Mi hermano? Ok, muy bien, la mayoría. Pues, el día de hoy quisiera hablarles de un tema que para mí en lo personal ha sido todo un reto. Yo creo que como la mayoría de ustedes, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría, pues les tocó, vamos a llamar como que conocer a Dios de una forma muy racional, ¿no? La verdad, finalmente vivimos en un mundo donde, bueno, no un mundo, en una sociedad donde parece que lo que más valoramos es la ciencia. ¿Cuándo fue? El día de ayer creo que había visto un video donde estaban promocionando un ventilador eléctrico de ese que nada más se pone así como que en uno de, de la luz y ya nos tiene que instalar. Haz de cuenta que tiene así como si fuera un foco, entonces nada más lo pones y ya, ¿no? Hay un shout out a mi suegro que puso varios en su casa. Pero lo chistoso es que lo estaban promocionando ahí como que en un canal, programa de estos matutinos. Están hablando así de que no, y está comprobado por la ciencia que todo esto va a ayudarte a que circule mejor el oxígeno y el aire y todo. Y luego una chava comenta el tema de que si lo dice la ciencia, ¿qué hacemos? Y todos le creemos. Entonces eso me quedó muy claro que aunque parecía chiste, es algo muy cierto, ¿no? O sea, literal creo que vivimos en un momento donde todos, lo que la gente está pensando en que, oye, pues si la ciencia dice que esto y esto y esto, y que si la evolución y que si todas estas cosas, pues parece ser que es, vamos a llamarle como que la deidad o el Dios de este siglo, ¿no? La ciencia. Y al final de cuentas, justo estaba hablando con mi mamá y que ella muy, muy sorprendida decía que mi hermana le contaba que justamente se ha, vamos a llamarle como que exaltado todas las ciencias de la educación, ¿no? El aspecto de que, oye, vamos a estudiar matemáticas, vamos a estudiar química, vamos a estudiar toda la parte como de datos duros y ciencia, ¿no? Y curiosamente se ha descuidado toda la parte de lectura, toda la parte artística, toda la parte más creativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues vemos cada vez a más gente que ya más jóvenes que como que no están tan relacionados con su parte creativa y con su parte más sensible, con su parte más emocional, lo cual no nos hace sorprendernos el tema que de repente cuando llega un golpe emocional, pues no saben cómo abordarlo, ¿no? ¿Y qué pasa? Les da el meme del gatito, les da ansiedad, ¿no? Bueno, del perrito, ¿no? Entonces, o del gatito también, de que estoy chiquito, no puedo con tantas emociones, ¿no? Y salen estas películas de Intensamente 2, todo. Entonces, en lo personal, para mí ha sido muy padre el que este año Dios ha estado trabajando mucho conmigo en mi parte espiritual, emocional, ¿no? O sea, en lo personal, yo les platico, ha sido muy padre el poder como encontrar que naturalmente mi fe es algo completo, ¿no? Hace poquito que fue la reunión post-campa, me encantó escucharte, Cami, hablar del tema, cómo decías que para ti, pues decías que qué es la fe, a quién se la pido, qué significa, cómo la obtengo, oye, la tengo nada más porque mis papás oran en la noche o cómo, ¿no? Y entonces yo era un poco de esa forma, ¿no? O sea, yo sé que tengo fe porque creo en Dios y ya, ¿no? Pero siempre había ese, vamos a llamarle como escepticismo hacia lo sentimental, lo espiritual, lo que conlleva un nivel de sensibilidad que normalmente no tenemos, porque no siempre estamos conectados con esa parte. Al final todos nos volvemos químicos, científicos, leyes, datos duros, o sea, ahora sí que no me digas una historia, mejor dime cuál es la lección y ya, ¿para qué me cuenta la historia de la liebre y la tortuga? Mejor nada más dime que el que persevera alcanza. Entonces, para mí, en mi fe, fue mucho esa parte, ¿no? Fue mucho en la parte de decir, oye, pues entonces, ¿pero dónde está esta parte espíritu, no?
el jueves con el grupo varones que nos reunimos, alguien me decía, es que ya voy entendiendo, o sea, que pues Dios es tres, o sea, hay un espíritu, hay un ser superior con un cuerpo perfecto y está Jesús, que es la parte, vamos a llamarle como que humana, física, ¿no? Pero ¿en qué consiste el espíritu? No lo conozco muy bien, ¿no? Y eso sí es cierto, no lo conocemos, no estamos, al menos nosotros, que tenemos un poco más de un contexto, vamos a llamar como que lógico de nuestra fe, no lo percibimos tan fácil como lo podría entender un judío de la época de Jesús, como lo comprendía Jesús. Y entonces cuando llegaba Jesús, como hemos venido hablando de este tema del discurso de la montaña, exacto, pues cuando llega este albañil carpintero de Galilea de hace 2000 años, pues cuando llega a anunciar este discurso, naturalmente, pues toda la gente era como que, órale, pues ¿qué está hablando este vato? ¿No? O sea, ¿qué me viene a hablar este pobre albañil muerto de hambre a decirme, pues, estas cosas? Es la verdad, así lo veían, ¿no? Y más que era de Galilea del norte, o sea, acuérdense que para los de Israel, los judíos, para ellos, gracias, para ellos, toda la parte de, es que aquí tengo dos, pero bueno. Bueno, pues yo puedo ir moviendo los dos, ¿verdad? Muy bien. Si no me apoyan moviéndole también a la pantalla de acá del monitor. Entonces, a ver si funciona. Ahí está. Entonces, pues básicamente lo que voy viendo es que en cierta forma también en esa época había ciertos movimientos, ¿no? Vamos a ubicarnos un poco en ese momento histórico, o sea, Roma había conquistado Israel, había conquistado Jerusalén, todo el mundo estaba en la época de oro de Roma, del Coliseo, de los gladiadores, el teatro, el gimnasio, todas estas grandes, ¿cómo se dicen? Estatuas de Hércules y del gran Perseo y del Minotauro y todo así, todos fuertísimos y con súper definidos, así como Emiliano. Haz de cuenta que esa era la época del momento, ¿no? O sea, valoraban en gran forma la belleza humana y todo eso. Y les encantaba la ciencia, les fascinaba la ciencia, pero nunca, vamos a llamar, descuidaron la parte espiritual, ¿no? Sabían que había algo más, algo que era más allá de lo que podíamos entender, ¿no? No todo lo racional. Pero muchas veces para el judío, que para ellos pues, todo tiene que rondar en torno a Dios, lo que sucedía es que pues cuando escuchaba todas estas cosas de la ciencia, de los avances, las matemáticas, la arquitectura y todo eso, pues para ellos era muy fascinante, ¿no? Y entonces había vamos a llamarle como un grupo de judíos que eran los saduceos, que eran los que sí decían que sí, Dios sí existía, pero más o menos. O sea, no creían, vamos a llamarle como que en la resurrección, la vida eterna. Decía, pues sí, hay un Dios que creó todo, pero lo bueno es la lana, ¿no? Y los contratos humanos y todo. Posteriormente, empezamos a ver después que había los fariseos. Entonces, ahí voy. Bueno. Bueno, ahí me escuchan, sí. Entonces estaban los fariseos, que ellos sí decían, de hecho fariseos viene de la palabra hebrea que significa los santos, los apartados, ¿no? Entonces ellos decían, no, la palabra de Dios es la palabra de Dios santa, sin mancha, nada, completamente perfecta, y quien ose dudarla está mal. Y entonces eran los que se creían los más rectos de todo Israel, ¿no? Entonces ellos básicamente lo que querían era pues traer, cumpliendo la ley, lo que pues ahora sí que al Mesías, ¿no? Aquel persona que iba a restaurar la gloria de Israel que Dios le había prometido a su prometido el rey David, y antes de eso a Abraham, ¿no? Posteriormente hubo otro grupo que eran los esenios, que significaban básicamente los justos. Entonces ellos decían, no, nosotros somos los más justos, toda esa bola de religiosos y de hipócritas no sirven para nada, nosotros nos vamos a vivir como beduinos al desierto. Entonces, si se pueden dar cuenta, pues había distintas formas de ver la fe, ¿no? Y con eso es que cuando llega
ahora sí, esta persona, este albañil, como les digo, ahora sí que norteño de Israel, Jesús de Nazaret, que aparte había un dicho que dice, ¿de Nazaret saldrá algo bueno? Bueno, entonces Jesús salió de Nazaret, ¿no? Y entonces llega y empieza a compartirles de un mensaje, ¿no? De un reino que va a venir. Y es lo que hemos venido hablando durante los últimos meses ya, ¿no? Vamos a ver un breve resumen. Arrancamos hablando del reino de los cielos, ¿no? Que el reino de los cielos se había acercado, decía Jesús. Y veíamos que empezaba hablando de las bienaventuranzas, de este tipo de personas con las cuales el reino iba a empezar, ¿no? ¿Se acuerdan? Hablábamos de los pobres en espíritu, hablamos de los misericordiosos, hablábamos de los humildes, hablábamos de las personas que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, veníamos hablando de todas estas personas que Jesús decía que de ellos era pues la buena vida. Eso significa bienaventurado, ¿no? O sea, que tiene una buena vida. Después veíamos que Jesús decía que ellos iban a ser una luz en el mundo, iban a ser la sal de la tierra, iban a ser esa ciudad asentada asentada sobre la colina, ¿no? Sobre la montaña, donde todo el mundo puede verlos, donde van a hacer referencia, ¿no? Entonces toda la gente decía, oye, pues ¿qué hace ahí todo ese tipo de gente, ¿no? O sea, pues yo creo que el que tiene la buena vida, decía Cami otra vez, pues yo creo que es la esposa de Carlos Sainz, el piloto de la Fórmula 1, o la esposa de Cristiano Ronaldo, ¿no? O la esposa de Beckham, todas esas tienen la buena vida, ¿no? Nada más se la pasan yendo a pilates en la mañana, regresan, comen, se cuidan y luego van por los niños, regresan y ya, ¿no? Y las nannies se encargan de todo, esa es la buena vida. Y los hombres dirían, no, pues la buena vida la tiene pues Carlos Sainz, porque le pagan por correr autos, pues ese tiene una buena vida, ¿verdad? Viaja y de aparte le patrocinan todo, esa es la buena vida. Pero no, Jesús decía, no, son los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, los humildes, ellos tienen la buena vida. Entonces empezábamos a ver después en el 5:17, en el cuadrito de arriba, empezamos a ver que Jesús dice, ya ver, no vine a hacer a un lado la ley, vine a llenarla, a completarla, ¿no? Porque lo que decía, y por eso ven el corazón y la lluvia, después vimos eso, decía, realmente el problema está en que estamos descuidando nuestras relaciones. El problema está en que no estamos sabiendo cómo llevarnos entre nosotros. ¿Se acuerdan? Esa fue otra predicación que tuvimos. Y luego hablamos de la más difícil de todas, que era, bueno, entonces, ¿cómo trato con aquellas personas liosas, las que nos caen mal, las que se aprovechan de nosotros? ¿Cómo tratamos con ellos? ¿No? Y Jesús decía, como Dios trata a todas las personas. Porque, por eso está el símbolo de la lluvia, porque Él hace que salga el sol y la lluvia sobre todos, buenos y malos. Y ese fue el último mensaje que vimos. De ahí Jesús y mi papá nos hablan de, ahora sí, otra cosa súper difícil y es, bueno, cómo nos relacionamos bien con Dios, ¿no? Porque ya vimos cómo relacionarnos con los que queremos, ¿no? Y luego con los que no queremos, con los que nos caen gordos, hasta nuestros enemigos, ¿no? De ahí viene esta frase tan fuerte que dice, ama a tus enemigos, deséales el bien al que te cae mal. Órale, hasta suena medio raro, ¿no? Y después vemos, bueno, cómo nos llevamos ahora con Dios, cómo nos relacionamos con Dios. Y vemos que ahí está en la parte central del mensaje, ¿no? Los tres recuadros morados. Y vamos aquí en del 6, del 1 al 4, ¿no? Y entonces veíamos de varias formas en las que Jesús habla, de varias prácticas que se tenían en la época. Habla del ayuno, habla de la limosna, ¿no? Incluso habla de la oración. Y dice que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo desde nuestro corazón, ¿no? No tiene que hacerse con una intención detrás, ¿no? Oye, es que, ponemos el ejemplo, ¿no? Llegaba este fariseo, ¿no? Y vamos a llamarle como que este cura, este padrecito, y venía a darle así como que una ayuda a alguien. Le decíamos, te traje un montón de dinero para que Dios me bendiga, ¿no? Y recibía todo el aplauso él. Y decía, no, él no busca relacionarse con Dios, él lo que quería era el aplauso de la gente. O posteriormente veíamos a ese joven que, por ejemplo, detenía todo
en su día y se paraba a orar enfrente de todos para que vieran lo santo que era. Entonces decías, ¿qué quieres? ¿El aplauso de las personas o realmente estás orando porque le estás pidiendo ayuda a Dios? Y veíamos que Jesús lo que decía era, no, cuando hagas estas cosas, vas y lo haces en secreto. Dice, porque Dios, que está en todo lugar y te ve lo que haces en secreto, va a recompensarte en público, porque sabe que lo estás haciendo de corazón a tal punto que prefieres ir y quedarte en un lugar en secreto pidiéndole a Dios que te ayude, ¿no? Orando en lo secreto, ¿no? Dando una ayuda en secreto para que te des cuenta que de corazón lo estás haciendo, no porque quieres que las demás personas lo vean, ¿no? Y luego es que llegamos al punto central del mensaje completo, ¿no? Y es la oración del Señor, ¿no? Veíamos que Jesús deja una oración que nos da una forma de relacionarnos directamente con Dios, ¿no? Y si lo pusieran así como en cuadritos, el punto principal del mero centro de todo el mensaje del Sermón de la Montaña, del discurso de la montaña, sería ese segmento, la oración del Señor. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar en algún momento qué tiene de importante la oración en general? ¿Qué tiene de importante la oración? ¿Te has puesto a pensar eso, Cami? ¿Qué crees que tenga de importante la oración? O sea, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué sería tan importante? Pues para en sí, como que no se nos olvide dar gracias a Dios. Ok. Y también que pues al final del día, es muy difícil de explicar. Sí, ¿verdad? Es un tema difícil de explicar. No sé, Tere, ¿alguna vez has pensado qué implica, o sea, qué tiene de importante la oración? No le soples. Pues. Yo creo que lo he pensado cuando menos he dado y yo puedo yo creo que cuando he pensado en esa respuesta a esa pregunta es cuando menos he orado y veo cómo me afecta en ese momento. ¿Qué? ¿Ahí me escucho? Bueno, ¿ya está prendido? ¿Sí está en verde? Bueno. No me... 1, 2, 3, 4. A ver, ahí está en naranja, no especifica el naranja. No está en verde. Ahí lo apagué. Ahí lo prendí. Verde. Ahí está, muy bien. Eso. Muy bien. Un aplauso para producción, por favor. Ok, es algo que sientes necesario para ti, ¿no? Como si llegara el día de mañana tu sobrinita y te preguntara, oye, ¿y qué implica orar? O sea, porque escucho que ahí ustedes, los cristianos, lo dicen mucho. Ay, voy a orar por esto, voy a orar por aquello. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Ok. Implica el hecho de comunicación. Ok. Va. Justamente eso es lo que quería platicar, ¿no? O sea, la oración se basa en la idea de que podemos hablar con el Dios del universo. O sea, ¿se han puesto a pensar eso? Literalmente puede sonar hasta un poco como, vamos a llamarle, presumido, pero dices, el Dios del universo quiere que yo le hable. ¿Vale? Es un privilegio, ¿no? Pero imagínate que llega un amigo ateo y se burla de ti y te dice, ay, ¿cómo que te puedes comunicar con el Dios del universo? ¿No? Pues sí, suena descabellado, suena extraño, pero todo se basa en esa idea. Y para Jesús, al parecer, esto es el punto central de todo el mensaje que Él compartió en el tiempo en el que estuvo aquí en la tierra. ¿Ok?
Y eso que estamos hablando de que el Dios del universo se volvió humano, y eso no fue lo que destacó. Él dijo, no. El punto central de mi mensaje es que podemos hablar con el Dios del universo. Suena algo loco, hasta parece que alguien dice, no, yo también puedo hablar con Dios y me hago un tecito y no sé qué más cosas hago y empiezo a inhalarlo y me lo tomo y veo ahí y hablo con otras personas. No. O sea, Jesús dijo, no. Con tu mente, literalmente cerrando los ojos o en cualquier momento de tu día, puedes hablar con el Dios creador y todopoderoso del universo. Qué impactante está de esa declaración, ¿no? Y vemos que para Jesús la relación principal es con Dios. O sea, veíamos que nos podíamos relacionar y el mensaje de Jesús era cómo te relacionabas con tus amigos o con la gente cercana a ti, con la gente que odias, con Dios y tu forma de convivir con Dios, con las prácticas en las que expresamos nuestra fe a Dios, pero lo principal es la relación directa con Dios, ¿no? Y vemos aquí varios versículos, y hay más, no puse todos, pero era un hábito que tenía Jesús. Yo no lo había leído, o sea, muchas veces cuando de chiquitos nos ponían a leer, lee Juan, y ahí voy otra vez. Luego pasaba como un año sin leer, bueno, voy a empezar otra vez, leía Juan otra vez. Luego, bueno, ya voy a leer Mateo, ya leía Mateo. Luego veía Marcos, que estaba bien chiquito, mejor Marcos porque está más cortito. Y luego decía Lucas, no, Lucas me da flojera porque está bien largo y aparte es lo mismo que dice Mateo, entonces ¿para qué? Y así me la fue llevando por varios años. Pero en el tiempo empecé a darme cuenta que realmente Jesús tenía este hábito. Vamos a irlo leyendo, decía en Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Lucas 6:12 otra vez, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Era algo que Jesús hacía constantemente. Y dense cuenta, es algo que muchas veces nosotros al día de hoy le llamamos meditación y es tú mismo, quedarte en silencio pensando en una sola cosa. Y ya, ¿no? Pero para Jesús él decía, no, nada de pensar en ti mismo. Tienes acceso al Dios creador del universo. Y era algo que él hacía constantemente, irse a un lugar retirado, en silencio, él solo, y oraba. Qué ejemplo tan padre, qué ejercicio tan padre el poder tú irte a un lugar en secreto, en silencio, y orar, hablar con Dios. Entonces, algunos de ustedes han de conocer de qué oración estoy hablando. Levante la mano quien se la sabe completa. ¿Bien? ¿O quién? Algunos sí, algunos no. Muy bien. A ver, ¿quién se quiere atrever a recitarla? Él levantó Jesús le habló así con muy... No. No, como te acuerdes, no te preocupes. A ver, Angie. Tú sí, salva a Jesús. Pero es que hay muchas versiones. La que te... Perdón. No, la que tú quieras. Bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Haz, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Muy bien. Bravo. Muy bien. Ok. Estamos de acuerdo en que si la leemos así y la repetimos, pues vamos a darnos cuenta que va perdiendo su sentido, ¿no? Mi papá nos contaba que él tomaba así un respiro así bien fuerte y decía a ver quién lo podía decir más veces en un solo respiro, ¿no? Entonces, se va haciendo algo
que pierde profundidad. Pero estamos viendo, y como les decía, o sea, que para Jesús esto era el punto principal de toda su enseñanza, ¿no? Y todo está ahí, en ese mismo oración, ¿no? Me puse a investigar un poco sobre algunas otras traducciones de esta oración y encontré una de un académico así experto en un montón de cosas que yo no. Y él hizo vamos a llamarla una traducción un poco más literal de ahora sí que esta tradicional Padre Nuestro. Y la voy a leer. Dice: Nuestro Padre que estás en el cielo, que tu nombre sea reconocido como santo, que tu reino venga, que tu voluntad sea hecha como en el cielo, así también en la tierra. Nuestra provisión diaria de pan, dánosla hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos guíes hacia la prueba, mas líbranos del malvado, perdón. Entonces, mi objetivo el día de hoy es que ustedes entiendan cada uno de estos puntos por los cuales Jesús ordenó de esta forma esta oración. ¿Y por qué la dejó, como lo decía, como el punto principal de toda su enseñanza? ¿Ok? Entonces, vamos a analizarla. Como Jack el Destripador. ¿Cómo? Por partes. Así es. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a empezar con el inicio. No me digan. Nuestro Padre que estás en el cielo. A ver. Nuestro Padre. ¿Sí se dan cuenta que Jesús arranca con la osadía de llamarle a Dios nuestro Padre? ¿Ok? Que estás en... Bueno, entonces, pero este Padre vive en el cielo. Ok, entonces es astronauta de seguro. No, ¿verdad? No, vive allá arriba, en aquella área donde yo no puedo ir. Allá está Dios, ¿no? Pero le dice nuestro Padre. Como veíamos, nosotros empezamos a decir que Dios nos elige y nos hace a nosotros como personas, ¿no? Como humanos. Nos elige para ser sus representantes aquí en la tierra, ¿no? O sea, Dios lo vamos conociendo conforme hemos ido platicando en estas reuniones durante el tiempo y nos hemos dado cuenta que Dios es alguien que le encanta delegar, ¿no? O sea, sabemos que es el más poderoso en todo el mundo, fue capaz de crear las cosas hablando, ¿no? Y que es tres en uno y es todo un ser que no podemos entender al 100%, pero nos eligió a nosotros para poder reflejar, dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza, viene en Génesis 1, ¿no? Que nos hizo varones y mujeres a su imagen y semejanza, ¿no? Y entonces, ese ser nos eligió, quiso que nos fuéramos como sus hijos, ¿no? Y entonces, después empezamos a ver que Dios y el cielo representan ese poder y esa presencia universal de Dios que está encima y por encima de todo, que es el Rey y su voluntad siempre se cumple. ¿Ok? Entonces, cuando estamos diciendo eso, Padre nuestro que estás allá en el cielo, estás relacionándote a Él. Estás decidiendo volverte parte de la familia de ese ser y dándole ese rol que le darías a un padre, como alguien que te cuida, como alguien que se preocupa por ti, que quiere tu bien. Y aparte, estás diciendo porque está diciendo nuestro, no está diciendo mi Padre. ¿De qué? Que es de todos, ¿no? Entonces, más que de todos, está diciendo que tienes a otras personas alrededor tuyo, que también Él es Padre de ellos, que son como tus hermanos, ¿no?
que son dignos de que los trates con honor, con respeto, con dignidad, ¿no? Entonces, así arranca la oración. Nuestro Padre, que estás en el cielo, ¿no? Después vemos que tu nombre sea reconocido como santo, ¿ok? Y aquí, como veíamos, en la Biblia significa santo, significa que es único. A ver, ¿y por qué Dios necesita que su nombre sea reconocido como santo? O sea, ¿para qué necesita Dios que tú le digas que Él es único? Bueno, esto es para que tú reconozcas estas dos cosas. Que Él es la fuente de todo lo que existe. Muchas veces Pablo era experto en decir que todo lo que vemos y andamos y somos es gracias a Él. Por ende, lo segundo que vemos es que es el creador de la vida misma. O sea, que tú existes gracias a que Él decidió que existieras. Aquí hay una doctora, una casi doctora. No tengo bien el dato, pero sé que es una probabilidad así infinitésima el hecho de que cada persona exista, ¿verdad? ¿Cómo alguien se sabe bien el dato? No lo conozco. Bueno, había escuchado hace un análisis que habían hecho, o sea, ¿cuál era la posibilidad de que tú estuvieras el día de hoy existiendo y no tengas una enfermedad o no tengas alguna dolencia o algo? Y es así, infinitésimo, ¿no? Por eso yo luego me burlo no me burlo, pero como que me echo una reba con los ateos, porque digo, es que tú y yo creemos en lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que mi Dios puede crear personas de la tierra y de la piedra, y tú crees que venimos de una piedra, entonces, pues, ¿qué onda, Se parece, ¿no? Entonces, pues naturalmente él es como, no te entiendo, y todo. Está bien, de seguro un día se le ocurrió a una piedra de repente desarrollar manos para andar, y luego un día aprendió de aerodinámica y entonces se lanzó y desarrolló alas, y luego un día pues mejor quiero ser pez, y desarrolló ahí sus branquias para respirar, y todo se le dio una piedra. Bueno, yo creo que Dios es capaz de crear vida de una piedra, ¿no? Es más, dice que nos hizo ahora sí que de la tierra, ¿no? Se han puesto a pensar eso, ¿no? Que tenemos los mismos compuestos químicos que la tierra, el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Es lo mismo, de eso está creado todo, y también yo vengo de ahí, y el polvo también. Pero bueno, entonces, eso es reconocer que Dios es el creador de toda la vida, ¿no? Y es la fuente de todo lo que existe, y ese fue el Dios que eligió, como veíamos, al pueblo de Israel, que es aquellas personas a las que Jesús estaba dirigiendo este mensaje. Entonces, Él les puso, dice en varios, en Deuteronomio, en varios libros, dice que Él les dio un nombre santo, un nombre único a Israel. O sea, lo puso en un lugar privilegiado por encima de las naciones, ¿no? Después Pablo nos dice que por medio de Jesús fue que nosotros pudimos entrar a ese pueblo, ¿no? Pero básicamente Dios decidió hacer especial a ese pueblo, y es lo que estamos diciendo cuando decimos que tu nombre sea reconocido como santo, santificado sea tu nombre. Eso estamos diciendo. Ponemos a Dios en un lugar por encima de todos los demás. Y eso implica por encima de la ciencia, eso implica por encima de cualquier otro interés que tú tengas en tu vida. En lo personal es, oye, por encima de tu trabajo, sí. ¿Por qué? Porque si mi trabajo me dice que tengo que hacer algo que no es correcto y yo rindo cuentas a un Dios con un nombre único, pues entonces ¿a cuál le voy a dar más peso? ¿A mi trabajo y hacer algo incorrecto? ¿O a hacer algo con alguien que principalmente sé que a Dios no le agrada? ¿O a esa persona o ese ser que tiene ese nombre único, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros nos tomamos a la ligera ese nombre, ¿no? Y muchas veces eso lo que hace, y le pasó al mismo Israel, lleva a que menospreciemos el nombre de Dios. Oye, no, ¿sabes qué? Es que sí es muy importante que mejor haga esto incorrecto en mi trabajo. Sí es muy importante pasar este examen, por eso pues mejor que me pasen las respuestas,
al fin se lo pego al de enfrente, lo dejo ahí, y ya si viene el profesor, le pego de delante. Nadie lo ve. No sé, alguien me contó que lo hizo. Pero prefiero hacer eso porque es más importante que reconocer a Dios como alguien único, ¿no? Pero bueno, Israel, como nosotros, falla. Y básicamente lo que sucede es que Dios empieza a mandarle varios mensajeros para decirle que pues va a tener que hacer un plan de rescate porque pues ustedes están del nabo, ¿no? Entonces manda profetas, manda a Ezequiel, manda a Jeremías, manda a Isaías, Joel, Abdías y todos ellos, ¿no? Y el mensaje era el mismo: necesitas que alguien te rescate porque no puedes por ti solo, voy a mandar a alguien que te rescate. Y bueno, eso es lo que Jesús dijo que era: yo soy aquella persona que viene a rescatar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Jesús posterior a que su nombre sea reconocido como santo? Bueno, por eso les decía esto, que su reino venga, ¿no? Entonces está diciendo, por favor, Dios, que tu reino venga, ¿no? Porque no puedo gobernarme a mí mismo, batallo a cada rato. Entonces, por favor, que venga tu reino. Por eso, que se haga tu voluntad. Como se hace en el cielo, así también en la tierra. ¿Ok? Entonces estamos diciendo, vean lo fuerte que está este mensaje. Estamos reconociendo, primero que nada, que es nuestro Padre que nos relacionamos a Él. Posteriormente, estamos diciendo que Él está en un lugar al cual no podemos acceder, que es el cielo. Después estamos diciendo que se ha reconocido su nombre como santo, que estamos reconociendo su autoridad como un ser único. Y ahora estamos diciendo que ese ser único sea el rey de la tierra donde estamos y habitamos. Y por eso vamos a dejar que su voluntad se haga. Así como se hace allá arriba en el cielo donde yo no puedo acceder, bueno, así aquí también en la tierra donde yo habito, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es invitar a que se vuelva a unir el cielo y la tierra. Es el objetivo de la Biblia. Es la historia de que la tierra y el cielo era una. Y en algún momento, cuando Dios nos dijo, oye, ¿qué onda? ¿Quieres gobernar juntos la tierra? Sí, adelante, yo jalo. ¿Tú jalas? Yo jalo. Va. Entonces, adelante. Nada más que si comes de este árbol, mueres. Ahí muere el contrato, porque ese no es parte del plan. Pero tú tienes la libertad de elegir. ¿Y qué hace Eva? Pues ahí va y se hace un juguito de manzana y todo. Y llega Dan y dice, ¿qué hiciste? Y Dan lleno de aquí de jugo de manzana bien sabroso. Y entonces, pues Dios dice, ¿qué pasó? Entonces, los humanos deciden gobernar según ellos mismos. Y entonces, ¿qué pasa? El cielo y la tierra se separan. Y entonces empezamos a ver constantemente a lo largo de la Biblia a Dios en el cielo buscando invadir de nuevo la tierra, que se vuelva otra vez una como antes era, que esté perfectamente alineada a esa creación. Entonces, cuando estamos diciendo que tu reino venga, es eso, que se vuelva a unir el cielo y la tierra. Y estamos invitados a participar. ¿Cómo? Bueno, cuando estamos amando a nuestro prójimo, cuando estamos amando a Dios, cuando empezamos a tratar a los demás de una forma digna, generosidad, preocupándonos por ellos. Y entonces ahí es cuando estamos entrando y trayendo el reino de Dios. Es un reino, ahora sí que, de cabeza, según el estándar natural, pero es como deberían de ser las cosas, como Dios las diseñó, ¿no? Entonces, estamos pidiéndole a Dios que Él sea, que queremos gobernar como Él quiere que gobernemos. ¿Cómo? Según su sabiduría. ¿Ok? Entonces, ya llevamos ahí la primer parte de la oración. Estamos enfocándonos en amar a Dios, primero que nada, y luego buscar su voluntad. ¿Ok? Entonces, hasta ahí llevamos la primera parte de nuestra oración que Jesús nos deja. Después, empezamos a hablar de los desafíos de la vida diaria.
empezamos a ver cómo es que tenemos ciertas necesidades, tenemos ciertas preocupaciones. ¿Y qué hacemos con ellas? ¿No? Bueno, Jesús arranca diciendo, nuestro pan diario, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo más básico, ¿no? Que le pidamos a Dios que nos dé esa necesidad básica, que cumpla con ella, ¿no? Danos de comer, básicamente. ¿Pero por qué pan? No, fue muy específico, el pan nuestro de cada día, ¿no? Nuestro pan diario. Bueno, ¿alguno de ustedes conoce el término maná? ¿No? ¿Sí? La mayoría. Bueno, maná literalmente es una pregunta que dice, ¿y qué es esto? Eso significa maná. ¿Y esto qué es? ¿No? Esa es la expresión maná. O sea, si alguien te dice, ten, aquí está tu comida, y ves así de con una hoja bien rara ahí, dices, maná. Bueno, ¿qué es esto? O sea, bueno, Dios literalmente cuando Israel salió de Egipto, miles de años antes de Jesús, dice que los llevó por el desierto. Y dice la historia en Éxodo que mandaba pan del cielo todas las mañanas y que amanecía como llovido, como que había llovido, ¿no? Y entonces los israelitas tenían que levantarse a recogerlo todos los días y que tenían que recoger lo suficiente para cada uno de ellos, no más, no menos. Porque había gente que recogía menos y cuando llegaba a su casa era lo suficiente para su familia. O recogía de más y cuando llegaba a su casa era otra vez lo suficiente para su familia. Y decían, oye, pues voy a ahorrar de más y para el día de mañana ya no ir a recoger. ¿Y qué pasaba? Lo que recogían del día previo, para el día siguiente ya no servía. Tenían que volver a salir a recoger el pan de cada día. Y entonces cuando Jesús está diciendo el pan de cada día, está, vamos a llamarle como que desbloqueando ese recuerdo de los israelitas, ¿no? De las historias que contaban de sus tatarabuelos. Pero regresemos a la audiencia que recibió este discurso de Jesús. Era una audiencia principalmente de palestinos pobres, que no tenían suficiente dinero para subsistir, que vivían en un lugar controlado por Roma, que muy posiblemente todos ellos estaban endeudados porque debían impuestos a Roma, que sus tierras no eran de ellos, las trabajaban para algún terrateniente romano, y si el día de mañana al terrateniente se le ocurría, vamos a decir, cobrar más impuestos, ni modo, tenían que cobrar más impuestos y a lo mejor eso implicaba no comer, y entonces no podían a veces asegurar satisfacer su necesidad más básica. Y entonces es muy difícil vivir de esa forma. O sea, al día de hoy, me acabo de terminar un libro, vivimos en un mundo donde hay más muertes por sobrepeso que por hambre. Sin embargo, la calidad de la comida que comemos al día de hoy es mucho peor que lo que comían ellos en esa época. O sea, vivimos ahora sí que literalmente echaste a perder calidad por cantidad, ¿no? El tema es que en ese momento no, en ese momento lo normal era que no había de comer. No tenían esa satisfacción y esa provisión diaria, ¿no? Entonces, básicamente lo que Jesús está pidiendo aquí es, pídele a Dios que te dé lo necesario para cada día. No mañana, no ayer, hoy. Que el pan de cada día, dámelo hoy. Después vemos la parte de perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? La traducción literal es deuda, alguien que te debe algo, ¿no? Y vean, ustedes saben que Jesús, y como lo veíamos viendo, es alguien que busca perdonar a las personas, ¿no? Dice, oye, ama a tu enemigo. Oye,
dice, si alguien te golpea, pon la otra mejilla. Pero no es un aspecto, vamos a llamarle, de, ¿cómo se le dice? De masoquismo. No, es un tema de retoma tu dignidad como persona. Rápidamente veíamos que cuando en la época de Jesús golpeaban a alguien con la mano cerrada, implicaba denigrar. Pero cuando te pegaban con la mano abierta, implicaba igualdad. Entonces, cuando alguien te golpeaba para denigrarte, pues tú te podías levantar y decir, a ver, pero dame de frente, como hombre, ¿no? Como persona, reconóceme como persona digna que soy. Y entonces Jesús decía, ya viste que es una forma distinta de regresar, no es buscar confrontación, es buscar retomar tu dignidad como persona. Porque yo también soy la imagen de Dios, yo también tengo honor, ¿no? Entonces, Jesús hizo del perdón el centro de su enseñanza. Pero ahora, Jesús se pone a anunciar que estaba perdonando a Israel y a toda la humanidad por su larga historia de violencia. Y por eso nos llama a que perdonemos a aquellos que nos lastimen. Sin embargo, y esto es normal, no podemos andar también perdonando a todos, ¿verdad? Ay, me hizo un fraude, lo siento. Ay, te presté, ya no me lo regresas. Ay, te presté mi celular. Ay, ni modo. Bueno, no, ¿verdad? No funcionaría. Jesús dice que el problema no es el hecho de andar, vamos a hacer como que perdonando a todos o que haya mal en el mundo, sino el problema es que queremos vengarnos. Ya, maldito, vas a ver. No, nada más te agarre solito, ¿verdad? Ahorita porque andas con el grandote. Entonces, ¿qué sucede? Jesús enseña que debemos de reconocer el mal. Efectivamente, me hiciste un fraude, efectivamente me ofendiste. Pero ¿sabes qué? No voy a buscar venganza. Y ahí está lo impactante del mensaje de Jesús. Y es algo que en lo personal también he estado pidiéndole constantemente a Dios que me ayude. Porque muchas veces es, me ofendiste. Híjole, si supieras que me sé de ti, ni te levantas. Bueno. Pero Jesús dice, oye, no tienes que hacer eso. Es más, lo que tú estás haciendo es renunciar a tu derecho de vengarte, pero reconociendo que sí hizo un mal la otra persona. Porque lo que quieres lograr es que haya un remordimiento en la mente de la otra persona. Y por eso veíamos cuando Jesús decía, oye, si alguien te quita tu capa, que básicamente en esa época era, o sea, como garantía que me vas a pagar porque te presté dinero, me das tu capa, ja, 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 ¿no? Y vean todo el mundo que yo tengo poder sobre esta persona porque me dio su capa. Bueno, había una ley que decía que no te podía quitar la ropa, ¿no? Jesús decía, pues dale también tu ropa. O sea, como que, achis, ¿cómo me voy a descubrir ante él? Pues sí, porque lo que estás haciendo es reconocer que la otra persona lo que quiere es hacerte ver mal. Entonces, cuando tú dices, oye, ¿y también quieres la ropa? Aquí está. No, espérate, no, pero la ropa, no, también, pues si lo que quieres es humillarme, aquí está, yo solito me humillo. No. ¿Se han dado cuenta? Es algo muy difícil. ¿Cómo reaccionas tan rápido para pensar en eso? Bueno, es algo que tienes que pedirle a Dios. Pero estás renunciando a tu derecho a decir, mi chavo, ¿sabes qué? Pues mira, ven, te quito tu ropa y te quito todo esto y ahí se arranca. No, es un ciclo que se va haciendo peor y peor y peor. Entonces, oye, me mató a mi vaca, no, pues yo le mato a la suya, y me mató de regreso a mi mamá, pues yo le mato a sus hijos, y así va. El cuento de nunca terminar, ¿no? Y entonces, para poder confiar en que, oye, estoy renunciando a mi derecho a vengarme, es más, te perdono, necesitas confiar radicalmente en Jesús, en Dios. Jesús dice que el perdón es como respirar, ¿no? Para poder realmente recibirlo, ¿qué tienes que hacer primero? Darlo. ¿Ok?
Por eso dice, oye, perdónanos como yo también perdono. Si quieres realmente recibir tu oxígeno, tienes que soltar el que tienes. Entonces, piensa eso. Oye, el día de mañana, que tú quieras que alguien te perdone, imagínate que te diga, sí, pero tú no perdonas nada. ¿Te acuerdas de lo que te hicieron hace 5 años cuando no te presté un borrador? Cuando no te di 5 pesos para los chicles y ya no le prestas a nadie, ¿verdad? Porque perdono, pero no olvido, ¿no? El elefante no tiene nada contra mí porque yo tengo mejor memoria, porque me acuerdo que tú hiciste el otro. No. Entonces, Jesús lo que dice es, si quieres recibir, tienes que perdonar. Y por eso cuando tú dices, y Dios perdona nuestras ofensas, mis deudas, como yo perdono a los que me deben. Igual y tú me la debes y me la vas a pagar. No. El tema es, perdono esa deuda. Posteriormente, y para concluir, terminamos con líbranos del mal. La traducción literal sería líbranos del maligno, ¿no? Completo dice, y no nos guíes hacia la prueba, o líbranos de la tentación. La pregunta sería, ¿cómo? O sea, ¿Dios nos puede guiar a la prueba, a una prueba? ¿Dios es así de gacho? O sea, ¿me puede poner un examen el gacho de Dios? El tema no es que la prueba sea para bien o para mal, ¿no? Recordemos que Dios nos eligió como compañeros y socios para gobernar la tierra, el mundo que hizo. Nos hizo iguales, ¿no? Y nos presentó una elección, ¿no? La elección va a ser según quién vas a gobernar. ¿Según tú o según Dios? ¿En quién vas a confiar más? ¿En ti, que vienes de la tierra? ¿O en mí, creador de todo el universo y de la vida entera? ¿En quién vas a confiar más? Junto con cada elección, siempre hay una vocecita en tu cabeza, ¿no? Y esa vocecita en tu cabeza te está susurrando, oye, ¿y si hacemos las cosas a nuestra manera? ¿No? Siempre hay una cosita, una vocecita que te está diciendo, tú eres bien inteligente, tú ya te saliste con la tuya la vez pasada. ¿Y qué sucede? Naturalmente te empieza a inclinar un poquito más hacia esa otra, ¿no? Y luego dices, no, pero a ver, Dios dice que no le agrada esto. Y entonces vamos a recordar que Jesús en un momento fue llevado al desierto, dice, fue movido por el Espíritu a que fuera al desierto para ser probado. Y esa prueba lo hizo más fuerte, porque se enfrentó al mismísimo Satanás. Pero vean, básicamente lo que está diciendo es, si me guías a la prueba, pues al menos líbrame del maligno. Jesús sabe que la vida normal está llena de lecciones y nos anima a pedir protección contra las mentiras del maligno, contra esa vocecita en mi interior que dice, ay, sí quiero copiarme, sí quiero robar ese dinero, sí quiero acostarme con esta chava, sí quiero acostarme con este chavo, sí quiero andar con esta chava, sí quiero ir a esa fiesta, sí quiero meterme a eso. El tema es, ¿de verdad lo quiero? ¿Es mi sabiduría la correcta? ¿O es el maligno? Y es lo que veíamos. Cuando entramos a esa prueba, como Jesús entró a una prueba antes de ser crucificado, Él le pidió que si puede pasar de mí esta copa. ¿Puedes librarme de esta prueba, por favor, Dios? Pero nos anima a pedir protección contra el mal.
Con esto concluye la oración. La forma más antigua, porque si ustedes leen en sus Biblias, viene algo que se le conoce como una doxología, que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso se agregó después porque en algún momento el editor dijo, oye, pues vamos a darle un cierre a esa oración. Pero Jesús concluye en la forma más antigua de esa forma, líbranos del maligno. Lo especial de esta oración es que era la oración que Jesús oraba personalmente. Esas veces que íbamos y que Él se salía a orar en silencio, eso es lo que oraba constantemente. Y de hecho, la noche antes de morir, Jesús fue a un jardín a orar y le dijo, Padre, en Lucas 22:42, pasa de mí esta copa, esta prueba. Estoy por enfrentarme a la muerte y al dolor más insoportable del mundo. Por favor, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque sabía que de esa forma su reino iba a venir. ¿Y que saben qué? Jesús fue liberado del maligno. Porque cuando pasa la prueba, resucitó al tercer día. Y de hecho, fue a través de su acto de amor que el reino vino a la tierra y restauró y puso en alto y exaltó como santo el nombre de Dios. Y esta es la oración que Jesús nos dejó como regalo, su oración personal. Y eso es lo más padre porque muchas veces nos queremos, al menos en lo personal, quiero imaginarme cómo era Dios. O sea, quería hacer una mosquita a lo mejor alrededor de Él, así, y se le parara aquí, y escuchara todo lo que Dios y Jesús conversaban antes de llegar a Samaria, antes de llegar a esos lugares los que iba a compartir. ¿Qué habrá orado? ¿Qué le habrá pedido a Dios? Eso. Jesús nos dio la oportunidad de hacer que su historia sea tu historia. Y sabes que Jesús te invita a que tú también ores de esa manera. Ya que no pienses en la oración como a una práctica más religiosa, sino que sea algo que de verdad y de corazón hables con Dios. Quiere recordarte a confiar en Dios todos los días, a amarnos y perdonarnos entre nosotros, pero sobre todo en participar en que el reino de los cielos venga aquí a la tierra. ¿Quieren orar de esa manera? Entonces, quiero invitarlos a que repitamos juntos de una forma consciente y que se vuelva un hábito. Cuando no sepas qué orar, cuando no tengas las fuerzas o las ideas para orar y que tus propias ideas fluyan, úsala como una forma de guía. Dile, y quiero que la repitamos todos en voz alta, siendo 100% conscientes de lo que estamos diciendo. Nuestro Padre que estás en el cielo. Nuestro Padre que estás en el cielo. ¿O más fuerte? Nuestro Padre que estás en el cielo. Que tu nombre sea reconocido como santo. Que tu nombre sea reconocido como santo. Que tu reino venga. Que tu reino venga. Que tu voluntad sea hecha. Que tu voluntad sea hecha. Así como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo, así también en la tierra. Nuestra provisión diaria de pan, dánosla hoy. Nuestra provisión diaria de pan, dánosla hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos guíes hacia la prueba, mas líbranos del malvado. Y no nos guíes hacia la prueba, mas líbranos del malvado. Una vez más, todo seguido. Nuestro Padre que estás en el cielo, que tu nombre sea reconocido como santo, que tu reino venga, que tu voluntad sea hecha, como en el cielo, así también en la tierra. Nuestra provisión diaria de pan, dánosla hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos guíes hacia la prueba, mas líbranos del mal. Padre, que estás en lo alto, allá en el cielo, Señor, queremos reconocer tu nombre como único delante de todo nombre. Queremos reconocer que tú eres lo más importante que hay. Padre, ansiamos que tu reino venga. Queremos, Señor, que tú gobiernes en nuestras vidas y que tú gobiernes en este mundo. Padre, queremos que tu voluntad sea hecha, así como se hace en el cielo con tu mera palabra, que se haga también en la tierra, en mi vida, en nuestra vida. Padre, tú sabes todas las necesidades que yo tengo. Sabes ese pan diario que necesito para poder subsistir. Dios mío, perdona todo aquello en lo que me he equivocado. Aquellas veces que he faltado el respeto a las personas. Padre, porque yo sé que cada que alguien me hace mal, tengo que perdonarlo. Porque de esa forma sé que tú me vas a perdonar a mí también. Y Padre, tengo muchas pruebas que me estoy enfrentando, que me atemorizan. Y Padre, si es que tengo que pasarlas, pues al menos líbrame del mal. Dios, perdóname, porque no puedo hacerlo sin ti. Dios, todo esto quiero pedírtelo en los únicos méritos y en el nombre, que es sobre todo un nombre, de tu único Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén.